Muy bien, ya está con nosotros, ay, ya está con nosotros el representante a la Cámara por Bogotá, José Daniel López, quien pertenece al Partido Cambio Radical y hace parte de la Comisión Primera Constitucional Permanente. Representante, es un gusto saludarlo. Bienvenido, buenos días. Bueno, no, muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bueno, muy bien. Bueno, Sandra. representante, yo quiero empezar hablando de un tema muy bonito que usted trabajó en el Congreso de la República y que afortunadamente hoy ya es ley de la República y que beneficia a un sector de la población pues que por años ha sido como un poco abandonado y es la ley del empleo al adulto mayor. Cuéntenos un poco en qué consiste esta ley y ahorita sí está funcionando, sí los adultos se están viendo beneficiados con esta ley. Bueno, Sandra, pues esa tal vez es mi ley consentida, ya hemos logrado dos reformas Ujú. constitucionales y tres leyes en nuestros primeros 3 años en el Congreso, pero esa es tal vez, debo confesar, la que llevo más en el corazón. Básicamente surge de un hecho real y que creo que todos hemos evidenciado, y es que cuando una persona tiene más de 50 años y quiere buscar trabajo, la búsqueda laboral se le vuelve imposible. Desafortunadamente en Colombia ni las empresas ni las entidades públicas quieren contratar a personas mayores, desde un prejuicio, que es el prejuicio de la discriminación por edad. Olvidan quienes contratan a las personas que los adultos mayores en muchos casos tienen más experiencia, tienen más tiempo porque si tienen hijos o comparados o con quienes también tienen hijos, ya terminaron de educarlos, ya terminaron de criarlos. Tienden a tener mayor sentido de pertenencia, tienden a tener mayor permanencia en las empresas donde trabajan. Pero acá tenemos un prejuicio tonto, pero que sigue prevaleciendo, y es que siempre es mejor contratar a personas de menor edad. Por esa razón, cuando hicimos la campaña al Congreso, a la Cámara por Bogotá, en el año 2018, una de nuestras propuestas bandera fue la ley del adulto mayor. Llegamos al Congreso, la radicamos el 20 de julio del 2018 y luego de mucho empujar, de mucho gestionar, logramos que la ley del empleo del adulto mayor sea la ley 2040 del 2020. ¿Qué hace la ley del empleo del adulto mayor? Número uno, le da un beneficio de 120% de descuento en el impuesto sobre el costo laboral de mujeres de más de 57 años u hombres de más de 62 años que no se hayan pensionado. Eso significa que si un empresario que está viendo este programa y en contratar personas, yo le tengo que contar que si usted contrata mujeres de más de 57 u hombres de más de 62 que han pensionado, usted va a recibir un descuento especial en la declaración de renta del año siguiente. O sea, ahora, con la ley del empleo del adulto mayor, contratar a personas mayores es un buen negocio. Segunda cosa que hace la ley del empleo del adulto mayor, creamos el sello amigable pro adulto mayor. Lo estamos ya reglamentando y preparando con el Ministerio del Trabajo para que las empresas que contraten a personas mayores sean acreditadas con un sello, y ese sello, muy parecido al sello Equipares que también administra el Ministerio del Trabajo para el tema de equidad de género en el trabajo, para que esas empresas puedan sacar pecho, puedan decirle a sus consumidores, a sus clientes, que no solamente ofrecen un buen servicio o ofrecen un buen producto con un buen precio, sino que además están comprometidos con una práctica deseable, una práctica que la sociedad ve bien, como es la práctica de contratar, de darle oportunidades a las personas mayores en el mercado laboral. Esa es la ley del empleo del adulto mayor. Logramos su aprobación en el mes de julio del año pasado. Hemos venido trabajando en su reglamentación que ya se concretó con una circular del Ministerio del Trabajo, y ahora estamos tocando las puertas de empresas, de entidades del sector público para que contraten a personas mayores. Naturalmente la época no es la más favorable porque, pues digamos, la generación de empleo en pandemia no es fácil, pero estamos muy próximos a dar buenas noticias de cómo entidades del gobierno nacional ya están en este momento, en esta semana, vinculando a mujeres de más de 57 años, a hombres de más de 62 años, para que completen sus semanas de pensión, para que generen ingresos y para algo más importante, querida Sandra, para que se sientan realizados. Nosotros debemos transformar la visión que como sociedad tenemos del envejecimiento, más en una sociedad que se está envejeciendo al ritmo de la colombiana. Ser una persona mayor en Colombia,
no significa ser un paciente o ser un objeto de la asistencia social. Hoy una persona de 60 o de 70 años tiene absolutamente todo para ofrecerle a la sociedad. Ser mayor en Colombia debe ser sinónimo también de futuro, no solo de pasado. Debe ser sinónimo también de libertades, de garantías, y eso se trata de la ley del empleo del adulto mayor, de poner la felicidad y la realización personal de las personas mayores en el centro de la discusión pública. No sé si ya, Robinson, estamos ya conexión ok con el representante. Hola Robinson. Representante, ¿cómo está? ¿Cómo va todo bien? Muy bien, sí señor. Un saludo especial. Oiga, representante, quisiera complementar eso que acaba usted de decir de esa ley tan importante. ¿Cómo está haciendo ese acercamiento con empresas, digámoslo así, ese lobby para que la ley muy pronto se convierta en una realidad, a pesar, como usted lo advierte, de la situación de pandemia que no ha permitido una reactivación óptima para la generación de empleo? Bueno, Robinson, nosotros nos estamos moviendo, estamos haciendo lobby con el sector empresarial para que contraten a personas mayores. Quiero contarle que ya me reuní con la ANDI, que ya me reuní con el Consejo Gremial Nacional, que es la organización que agrupa a los principales gremios del país, que ya me reuní con Cotelco, que es el gremio de los hoteleros, que ya he hablado con la Cámara de Comercio sobre el tema, pero que no solo con el sector privado, sino también he venido hablando con distintas entidades nacionales y distritales para decirles que el ejemplo, en momentos que son tan duros para la generación de empleo desde el sector privado, lo tiene que dar el Estado, lo tiene que dar la Nación, lo tiene que dar el Distrito de Bogotá en la vinculación de personas mayores, y estamos muy próximos, vuelvo y le digo, a ver anuncios que vamos a hacer en nuestras redes sociales de cómo ya empezó la ley del empleo del adulto mayor a generar empleos. Representante, permítame, le cambio de tema porque usted y otros congresistas le enviaron una comunicación al ministro de Salud, Fernando Ruiz, con una preocupación puntual sobre el tema de la vacunación en Bogotá, y le quiero preguntar de una vez, ¿cómo cree usted que avance ese proceso aquí en la capital? Bueno, pues digamos, nuestra preocupación, Omar Antonio, me parece importante focalizarla en algo. Nosotros hemos tenido dos preocupaciones a lo largo de este proceso. Una, sobre la estrategia de compra de vacunas desde el mes de julio. Advertimos que la estrategia de compra de vacunas por parte del gobierno iba lenta, iba demorada, tardamos mucho en arrancar las negociaciones con los laboratorios, nos confiamos más de la cuenta en la plataforma COVAX, tardamos 3 meses más de lo necesario en tramitar la ley de vacunas que da el marco jurídico que permite, que habilita la adquisición de vacunas por parte del gobierno colombiano. Hicimos 1000 advertencias, no hace un mes, desde agosto, con responsabilidad, con criterio técnico, para pedirle al gobierno nacional que acelerara la compra de vacunas. No nos oyeron. Como consecuencia de eso, el día en que Colombia empezó a vacunar, Brasil ya llevaba 5 millones de vacunados, Chile llevaba 2 millones de vacunados. Llegamos tarde, pero por fortuna ya empezamos y sabemos que no es tiempo de llorar sobre la leche derramada. Ahora, ¿cuál es nuestra preocupación? La vacunación de las personas mayores. De un obstáculo en que en muchos casos las bases de datos de las EPS están desactualizadas, o en muchos casos hay mayores de 80 años, en especial en situación de pobreza extrema, que ni siquiera salen en esas bases de datos. Luego, acá sí hay que hacer un llamado, no solamente al Estado, sino a las familias de las personas mayores de 80 y a las personas mayores de 80 años, para que se pongan las pilas en actualizar sus bases de datos. Segundo obstáculo, y es tal vez el más complicado, es que una persona mayor de 80 años que se vaya a vacunar será citado por un hospital que haga parte de la red de la EPS a la que está afiliado. ¿Eso qué significa? Que si un ciudadano mayor de 80 años que vive en la parte alta de Ciudad Bolívar es contactado, está afiliado a una EPS determinada, esa EPS muy seguramente no tiene hospitales adscritos en la localidad de Ciudad Bolívar, sino que, como de hecho ocurre, la mayoría de sus hospitales están en la localidad de Usaquillo, o en la localidad de Chapinero, o en la localidad de Usaqueno de Suba. ¿Eso a qué lleva? Eso lleva a que el mayor de 80 años, para vacunarse, tenga que buscar la plata para el bus, que ustedes saben que para muchas familias ese tema tristemente no está resuelto. En muchos casos requerirá además una persona que lo acompañe, y este ejercicio le implicará atravesarse la ciudad,
de paso de golpe exponiéndose a la pandemia, para llegar desde la parte alta de Ciudad Bolívar o desde la localidad de Usme o desde la localidad de Bosque hasta el norte o el centro de Bogotá para vacunarse. Nosotros, ¿qué llamado le estamos haciendo al distrito y a la nación sobre todo, más considerando que buena parte de las vacunas que se aplicarán en mayores de 80 años son vacunas de AstraZeneca que requieren doble dosis, lo que significa que ese desplazamiento y ese esfuerzo tendrá que hacerlo el mayor de 80 años 2 veces, una vez para la primera dosis y una segunda vez para la segunda dosis dentro de 20 días. ¿Cuál es nuestro llamado? Que le estamos haciendo al gobierno nacional junto a varios colegas representantes por Bogotá. Le estamos diciendo, permitan que sea el gobierno distrital el que defina dónde se vacuna la gente y no las EPS. Que si una persona vive en Ciudad Bolívar, siguiendo con el mismo ejemplo, se vacune en los hospitales que hay en Ciudad Bolívar. Si en Ciudad Bolívar está, por ejemplo, el hospital de Meisen, que puede quedar a 20 minutos de la casa del mayor de 80 años, ¿para qué lo vamos a mandar hasta Chapinero o hasta Usaquén a atravesar la ciudad para poderse vacunar? Estamos haciendo ese llamado. También estamos haciendo un llamado para que se intensifiquen las labores de vacunación domiciliaria, pues hay muchos mayores de 80 años que simplemente por razón de su situación de salud o por discapacidad o incluso por situación económica no van a poder cumplir la cita con la vacunación. Así que el llamado que le estamos haciendo y en el cual le insistimos al gobierno nacional es que sea la vacuna yendo a la gente, sobre todo a la gente mayor, no la gente mayor, las personas mayores yendo a las vacunas. De eso no solamente depende que les hagamos más cómoda la vida, sino depende que de manera efectiva muchos de ellos terminen vacunándose. Representante, ¿usted está de acuerdo pues para agilizar el tema de la vacunación no solo en los adultos mayores, sino en toda la población colombiana, con la solicitud que está haciendo el sector privado, la empresa privada, de que les permitan hacer la compra, acceder a esas vacunas, para que no solamente sea una responsabilidad del Estado, sino también la empresa privada empiece a aportar ahí su granito de arena? Sin duda sí, Sandra, bajo el entendido que esa habilitación del sector privado no puede implicar que el Estado compre menos vacunas o ponga menos vacunas. ¿Por qué es importante que el sector privado pueda comprar vacunas? Porque, por ejemplo, si una universidad compra vacunas para su personal docente y para sus estudiantes, o si una empresa que genera miles de empleos compra vacunas para sus trabajadores, lo que vamos a lograr es descongestionar la fila. Hoy los colombianos estamos en una fila de espera por la vacuna, una fila de espera bien organizada por prioridades. En la parte de adelante de la fila está el personal médico de primera línea de atención del COVID. En la segunda parte de la fila, los mayores de 80 años. En la tercera parte de la fila está el resto del personal médico y quienes tienen entre 60 y 80 años. En el cuarto lugar de la fila están quienes tienen comorbilidades y son menores de 60 años. Y en el quinto lugar de la fila están los demás colombianos. Pero imaginémonos una fila con alrededor de 35 millones de colombianos que hay que vacunar para lograr la inmunidad de rebaño. Si el sector privado compra vacunas, lo que va a permitir es que personas que están en distintos puntos de la fila salgan de la fila y le cuesten menos recursos al Estado y sobre todo lleguen primero a las vacunas. Por eso yo veía con muy buenos ojos, Sandra, el llamado que hacía la ANDI, el llamado que hacía Pro Bogotá para que el gobierno agilice esa reglamentación. Acá la vuelta, como se dice popularmente, es que la mayor cantidad de gente posible se vacune de la forma más rápida posible. Y si el sector privado nos puede dar una mano, sea para sus trabajadores, sea para las personas que ellos consideren, a descongestionar la fila, pues vamos a llegar más rápido a la meta que tenemos, que es la de vacunar 35 millones de colombianos para lograr la inmunidad de rebaño. Representante, esa reglamentación de la cual usted habla para habilitar a los privados en este proceso de vacunación, ¿es potestativo del gobierno o tendría el Congreso que entrar a modificar la ley que ya aprobó para tal efecto? No, no necesita una reforma legal, simplemente necesita un desarrollo reglamentario. Ya sabemos por un decreto reciente del Ministerio de Salud que el sector privado puede comprar vacunas una vez se haya terminado la vacunación de mayores de 80 años y del personal médico de primera línea de atención de la pandemia. Pero eso requiere una serie de desarrollos específicos de reglas de juego para la importación y compra de vacunas.
Eso requieren reglas que hoy no están vigentes y que, por ejemplo, en el marco de negociaciones tentativas que han hecho actores del sector privado con laboratorios, no quedan claras. Entonces acá es simplemente un tema de avanzar en un trámite administrativo, de meterle menos burocracia al asunto para que a la mayor brevedad el sector privado pueda también aportar vacunas y vuelvo y digo, y nos ayude a descongestionar esta fila de 35 millones de personas. Bueno, representante, yo me devuelvo a hablar un poco de los temas que usted ha manejado en el legislativo. Otro grupo de la población, ya hablamos de los adultos mayores, ahora vamos a hablar de los jóvenes, de los que están recién terminando sus carreras. Usted también fue autor y gestor y también le trabajó duro a la ley de pasantías. ¿En qué va esta ley? Sí, sé que es otra de sus leyes consentidas. No, Sandra, esa ley nos hace profundamente felices. ¿Qué pasaba hasta la ley de pasantías? Que cuando un joven se graduaba de la universidad y salía a buscar trabajo, no le daban trabajo porque no tenía experiencia. Y como no le daban trabajo, no acumulaba esa experiencia y por ende no conseguía trabajo. Estábamos hablando, Sandra, de un círculo vicioso. De un círculo vicioso entre falta de experiencia y dificultad para conseguir el primer empleo. Con la ley de pasantías, que fue otra propuesta de campaña, logramos que todas las prácticas, las pasantías, las monitorías, los grupos de investigación académica en los cuales participen los universitarios, les valgan después como experiencia profesional. Eso significa, por ejemplo, que un joven estudiante de Derecho, que durante su carrera sea monitor de algunas clases, haga una judicatura, haga una práctica, a la hora de graduarse ya no va a ser un joven recién graduado, pero 0 kilómetros, sino va a ser un joven recién graduado, sí, pero con una experiencia profesional ya acumulada y acreditable. Esta ley es una realidad y hay que decirle con claridad a los estudiantes universitarios colombianos que las prácticas, las pasantías que hagan durante su universidad a partir del mes de julio del año pasado les van a valer como experiencia profesional y que esa acreditación como experiencia profesional, gracias a la ley de pasantías, les va a significar mayor facilidad en la consecución de trabajo y sobre todo en la consecución de ese primer empleo que a veces resulta tan esquivo para muchos jóvenes colombianos. Representante, y a propósito de ese mismo tema, usted ha pasado por el antiguo Ministerio del Trabajo, pero también ha estado relacionado con el empresariado en Colombia. ¿Cómo ve usted el panorama después de esta pandemia, la recuperación económica de la que tanto se ha hablado? ¿Cuál cree usted que sea el camino que haya que allanar? Porque las quiebras son muchas, los problemas económicos de pequeñas y medianas empresas son muchas, los auxilios que anunció el gobierno no alcanzan o se fueron para las empresas que seguramente menos lo necesitaban. ¿Cuál cree usted que sea la salida y cómo ve el panorama en cuanto a lo empresarial, recuperación de empleo, recuperación económica? Bueno, lo primero que hay que reconocer acá, Omar, es que el Estado ha ayudado a las empresas con un programa que es el programa de subsidio de la nómina, pero ese programa le ha servido más a las grandes empresas. Eso no, digamos que le sirva a las grandes empresas, está bien porque ayuda a conservar empleo, pero a las pequeñas empresas les ha servido para muy poco porque exige, por ejemplo, que la empresa que acceda al FAE tenga un número mínimo de trabajadores en muchos casos. Entonces hemos sido más eficaces como Estado en ayudarle a la gran empresa que a la pequeña y mediana empresa, y eso es problemático. Y yo creo que acá la pirámide debe invertirse, acá el gran énfasis del Estado colombiano debe estar en la recuperación del empleo y en la reactivación de la pequeña empresa, de la mediana empresa, de la industria nacional. Ahí tiene que estar el énfasis. Por eso debemos prestar especial atención a discusiones que vienen. Viene una muy dura en el Congreso, parece inevitable, que es la reforma tributaria. Y entonces acá debemos preguntarnos qué es lo que debemos hacer y hacia dónde debe estar puesto el esfuerzo de las decisiones públicas. Para reactivar la economía le vamos a cobrar IVA a los bienes de la canasta familiar, ¿en serio? Ese es el camino para reactivar el consumo, para que la gente salga a cobrar, es ponerle IVA al huevo, ponerle IVA a la leche, ponerle IVA a la carne, ponerle IVA al pollo. Yo creo que eso es absolutamente inconveniente e incluso en estos tiempos de tanta crisis económica es hasta inmoral. Yo creo que si viene una discusión de reforma tributaria, que sea una reforma tributaria para reducir beneficios entregados a las grandes inversiones. Por supuesto que las grandes inversiones son necesarias en el país, por supuesto que la inversión extranjera necesita garantías, necesita condiciones apropiadas para prosperar,
pero de golpe sí se nos ha ido la mano en darle gabelas y en darle prebendas, o prebendas no, en darle beneficios, y pongamos más bien esos beneficios tributarios en la generación y el mantenimiento, sobre todo, de pequeñas empresas. Es ahí donde debe estar el énfasis. La discusión no es si le ponemos IVA al huevo y a la leche. La discusión es, como lo dijo Gabriel Santos recientemente, en cómo eliminamos 12 altas consejerías o cómo reducimos el tamaño y el gasto público en el personal diplomático de Colombia. Por ahí tiene que estar la discusión, no una discusión puesta en si le metemos semejante apretón a la capacidad de consumo y por ende a los ingresos de quienes prestan labores comerciales, de quienes adelantan labores industriales en pequeña y mediana escala. Yo creo que pensar en reforma tributaria en estos tiempos debe significar pensar en reducción del gasto público, debe significar pensar en reducir exenciones a grandes inversiones, no pensar, por el contrario, como se quiere hacer hoy, en ponerle IVA a la canasta familiar. Oiga, representante, antes de irse lo meto en el tema político-electoral. Usted que es tan juicioso en estos asuntos también. En todos los partidos, sobre todo en la centroizquierda, se habla de presentar listas unificadas al Congreso de la República. En el caso puntual de Cambio Radical, ustedes se van solitos a esa aventura de las listas al Congreso de la República, o también están pensando en ese tipo de estrategias de listas en alianza con otros partidos. Bueno, estamos todavía un poco más de un año de elecciones, Robinson. No hemos tomado decisiones oficiales desde el partido. Yo simplemente, digamos, haría dos comentarios. Uno, en materia de Congreso, es no cerrarnos a ninguna posibilidad, bien sea presentando listas propias del partido o bien sea aliándonos con sectores políticos con los cuales tengamos identidad ideológica. Y en materia presidencial, que ese es un debate que de algún modo se ha adelantado, yo sí he venido insistiendo en la importancia de salvar al país del fanatismo y salvar al país del extremismo, tanto de la extrema izquierda que representa a Gustavo Petro y sus barras bravas, como de la extrema derecha que representa el uribismo con toda su lista de eventuales herederos. Yo creo que Colombia necesita la construcción de una alternativa de centro político. Yo creo que la gran mayoría de los colombianos estamos mamados de la pelea entre Petro y Uribe y queremos es más bien que el debate público se centre en cómo vamos a resolver el problema de empleo a la gente, en cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad, en cómo vamos a avanzar en la lucha contra la corrupción, en cómo vamos a reenfocar la política contra las drogas, en cómo vamos a poner el cambio climático en el centro de la discusión nacional, en cómo vamos a llevar seguridad a las regiones clave del acuerdo de paz y en cómo vamos a implementar este acuerdo. Esto significa, pensemos en construir una alternativa presidencial que le resuelva los problemas prácticos a la gente en lugar de una alternativa presidencial que para lo que sirva es para ahondar los odios políticos y la polarización. Yo creo que la presidencia debe ser una figura que le sirva a la ciudadanía, no una figura que sirva para que un sector político radical y extremista llegue con el propósito de destruir a su contrario. Representante, usted como José Daniel López, no como representando su bancada, ¿usted a quién ve? ¿Qué candidato podría representar las banderas que deba tener para candidato a la presidencia? Sin duda en Colombia tenemos una crisis de liderazgo. No, Sandra, sin duda en Colombia tenemos una crisis de liderazgos. A mí hay dos nombres que me gustan. Uno que creo que muy seguramente no va a aspirar, pero a mí me gusta y por eso hago parte de Cambio Radical, que es Germán Vargas. Yo le quiero preguntar a los televidentes algo, y ustedes se imaginan cómo iría la vacunación en Colombia si Vargas fuera presidente. Vargas puede ser antipático, cascarrabias, pero es un tipo que conoce el Estado y que da resultados. Y acá no necesitamos más presidentes queridos y buena gente. Necesitamos presidentes que le resuelvan los problemas a la gente y que conozcan el Estado y que le den soluciones a los problemas del día a día. Y ese sin duda era la opción que representaba Vargas. Ahora esa por supuesto es mi opinión. Yo debo decir también con honestidad que dudo que Germán Vargas vaya a aspirar a la presidencia. Una segunda alternativa que a mí me parece interesante es la alternativa de Alejandro Gaviria,
Creo que es un tipo que conoce el Estado, que fue ministro de Salud, además académico, ponderado, equilibrado, que va a poner el énfasis, vuelvo y digo, en los problemas de la gente, no en las peleas entre los políticos. Habrá que ver si se decide aspirar. Oiga, representante, ¿qué es la vida de su buen amigo Daniel Luna? Es que hace rato no sabemos nada de él. La última vez que lo vi fue allá en su despacho de las Mintic, que nos tomamos un café y hablamos de radio y de futuras licitaciones de emisoras y demás, pero hace rato no tenemos noticias de él. Yo sé que usted es buen amigo de él. Bueno, así es, con David Luna mantenemos comunicación permanente. Él fue concejal de Bogotá, premiado como el mejor concejal en su tiempo por Consejo Como Vamos, reconocido también como el mejor representante a la Cámara cuando lo fue. Se ganó consecutivamente las distinciones de los sondeos de opinión como el mejor ministro de su época en el gobierno pasado, y ahora está dedicado a la actividad empresarial. Está como presidente de un gremio, que es el gremio Alianza IN, que es el que agrupa las plataformas tecnológicas. Anda en esos temas desde los que tanto le ha servido al país, dedicado a temas de tecnología, dedicados a temas de innovación. Anda full dedicado a ese tema, Omar. Oiga, representante, no lo podía dejar pasar sin el tema de Bogotá puntualmente, la alcaldesa y la oposición de la bancada de cambio en el Consejo. No sé, pero hay como la percepción que la bancada de cambio en el Consejo ha como disminuido esa oposición, teniendo en cuenta que usted, junto con otros concejales, salieron a manifestar públicamente que no estaban a favor de una revocatoria en contra de la alcaldesa. ¿Eso es acercamiento? ¿La oposición ya ha disminuido? ¿En qué actitud se encuentra Cambio Radical frente a la alcaldía de Claudia López? Bueno, Robinson, permítame decirle dos cosas. Lo primero es que junto al concejal Rolando González, de Cambio Radical, un gran amigo, salimos a manifestar públicamente que no íbamos a acompañar la revocatoria a la alcaldesa de Bogotá. Y eso tiene una razón absolutamente lógica, y es que estamos en una pandemia, y una pandemia es tiempo de enfocarnos en las vacunas, de enfocarnos en recuperar el empleo, de enfocarnos en la inseguridad que está bastante golpeada en Bogotá, no enfocarnos, vuelvo y digo, en peleas políticas. Acá necesitamos que tanto el presidente Duque como la alcaldesa mayor, como todos los gobernadores y alcaldes, tengan la tranquilidad y la estabilidad política para concentrarse en los temas importantes. Sobre la decisión de la bancada del Consejo, esa fue una decisión que tomaron ellos solos. Yo debo decir que yo nunca participé de esa decisión, mucho menos la compartí. Yo no hago parte de la oposición a la alcaldesa, de hecho ni lo fui desde el primer momento. Ellos tendrán que analizar cómo manejan una decisión, en mi opinión, equivocada que en su momento tomaron. Yo creo que acá la línea de relación con la alcaldía mayor de Bogotá debe ser una de cooperación, debe ser una de trabajo en equipo, por supuesto manteniendo el espacio para la crítica cuando se equivoquen. En equipo con la administración distrital sacamos adelante la región metropolitana Cundinamarca-Bogotá en una reforma constitucional el año pasado. Vamos a presentar ahora la ley que reglamenta esa reforma constitucional. Estamos trabajando en equipo con la alcaldesa Claudia López en una reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, que es la Constitución de Bogotá. Así que en lo que a mí respecta, no hay oposición, sino colaboración con sentido crítico. Representante, la semana pasada el presidente Iván Duque sancionó ya una ley también de su autoría, que es la de la creación del Estatuto de Ciudades Capitales. ¿Esta ley cómo va a beneficiar a los municipios y pues a los colombianos que habitan en ellos? Bueno, ya hemos logrado reformas constitucionales, la segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá, la región metropolitana de la que ya hablaba Sandra, y 3 leyes de la República en estos primeros 3 años en el Congreso. La ley del empleo del adulto mayor, la ley de pasantías y el Estatuto de Ciudades Capitales. Es la norma por la que me preguntan, la promulgó el presidente el jueves, y lo que logra es darle a las ciudades capitales, incluida Bogotá, que es la ciudad que a mí me corresponde presentar y defender en el Congreso, un estatus especial en sus relaciones con la nación. Hoy en las ciudades capitales vive casi la mitad de la población colombiana. En las ciudades capitales se concentra el 68% de la población migrante. En las ciudades capitales colombianas se ha concentrado el 72% de los casos COVID confirmados. Luego, no puede ser que las ciudades capitales reciban el mismo tratamiento
de los demás municipios del país. Con el Estatuto de Ciudades Capitales hacemos posible que haya asignación diferenciada de recursos para Bogotá y las ciudades capitales para atender a la población desplazada, para atender a la población migrante, para ayudarle a estas ciudades con las cargas y las demandas sociales y de servicios que están recibiendo cada vez más. Estamos creando la figura de la delegación para que la nación pueda delegarle a las ciudades capitales, cuando ellas tengan la capacidad institucional suficiente, el ejercicio de facultades que pueden hacer bien. Por ejemplo, si en Bogotá el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, se hace con éxito, pues qué necesidad hay que sea la nación el que lo ejecute en Bogotá, que lo haga Bogotá, que es la ciudad que es la administración que es la que conoce el territorio. ¿Qué sentido tiene que en Cartagena las playas no sean administradas por la alcaldía de Cartagena, sino por un ente nacional como la DIMAR? Ese es el tema fundamental que estamos creando con el Estatuto de Ciudades Capitales, y es entender que en el marco de la descentralización que crea la Constitución del 91, no todos los entes territoriales son iguales, sino hay unos que tienen mayores responsabilidades, las ciudades capitales, mayor población, mayores presiones, y por ende deben también contar con una ayuda y un tratamiento especial por parte del gobierno nacional. Representante José Daniel López Jiménez, le agradecemos este tiempo, lo dejamos para que cumpla su agenda de jueves y le deseamos muchos éxitos en la legislatura que está próxima a comenzar. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, a Sandra, a Robinson, a Omar, de verdad que me alegra volverme a encontrar acá con viejos y buenos amigos, y bueno, que acá estamos, seguimos trabajando por Bogotá. Muchas gracias, señor. Joven representante por Bogotá, pertenece al Partido Cambio Radical, José Daniel López. Aquí seguimos conociendo a los políticos, Sandra y Robinson, de todos los partidos, ¿no? Así que para que sepamos quiénes son aquellos que están legislando, quienes están en el Congreso, aquellos a quienes hemos elegido, aquellos que están trabajando por el país o deberían estar trabajando por el país. Sandra, Robinson, gracias. Nos vemos mañana. Chao, señor. Feliz resto de jueves. Aquí estamos, continuamos en segundos, una forma maravillosa de comunicarse con los niños a través de la música, becas para mujeres colombianas en el exterior, una deportista paralímpica, hay mucho más en Aquí estamos. Aquí estamos.